Amén. Muy bien, pues vamos al estudio. La primera carta de Juan, capítulo 2, y siempre los hermanos dispuestos a ayudarme, a recordarme en qué versículo estamos detenidos. El 18 ha dicho Isabel, 18 dice Yalicatu, alguno ha dicho 17, pero nos vamos a quedar con el 18. Porque dice el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y ahí nos quedamos todo el estudio, los últimos tiempos, la última hora, hablando de que la palabra de Dios nos habla de ese momento. Y estuvimos viendo si estamos ya en los últimos tiempos o no, porque dice ahí el versículo que en esto conocemos que es el último tiempo. Y vimos que en algunos lugares de la Biblia también habla así, de que ya viene el último tiempo. Y claro, desde que Juan dijo esto hasta nosotros han pasado ya casi 2000 años. Entonces se equivocó Juan y no, evidentemente la palabra de Dios no se equivoca. Ahí estábamos meditando y reflexionando qué quiere decir todo esto. Es uno de los temas más importantes que la Iglesia del siglo XXI tiene que estar predicando y enseñando, los últimos tiempos, porque nuestra mirada tiene que estar puesta hacia adelante. Tenemos que mirar hacia adelante, no lo terrenal, puestos los ojos arriba en los cielos, la promesa venidera. En el Antiguo Testamento algunos hombres como Abraham y otros ya miraban por fe lo que había de venir. Dice que anhelaban una patria no terrenal sino celestial. A pesar de que Dios le había prometido una terrenal y la recibieron, pero ellos no anhelaban la terrenal, querían la celestial. Y nosotros que estamos tan cerca de recibir esa patria, pues tenemos que estar ahí. Nuestro corazón tiene que estar ahí, puesto en lo que viene, porque viene pronto. Habíamos dicho, y voy a recordar lo que tenemos claro en este pasaje, y ahí retomamos 5 cosas que tenemos claras a la hora de la escatología. Escatología, recordad que dijimos, es la doctrina, es una palabra griega, viene de eschatos o escatos, que significa final, así que la escatología es la doctrina sobre los últimos tiempos, las últimas cosas. Y lo que tenemos claro es que Dios es soberano, así que Él decide el momento de cada acontecimiento. Cuando decimos que alguien es soberano, y en este caso es Dios, quiere decir que nadie le puede contradecir, nadie le puede corregir. Nuestras opiniones pueden estar bien, pero la última palabra la tiene Dios, y Dios ya ha decidido cuándo van a suceder estas cosas. El Señor lo tiene preparado desde antes que existiese el mundo. Él ya había previsto todo lo que iba a ocurrir, porque eso es omnisciencia. La presciencia de Dios le lleva a saber siempre todo por adelantado, así que Él ya tiene sus planes. En segundo lugar, lo que tenemos claro es que los tiempos están en su mano y Él sabe. Él sabe todas las cosas y cuándo es el mejor momento, el momento más oportuno. En su agenda está marcado el día en el que seremos arrebatados. Él sabe cuándo Cristo va a volver, primero por su iglesia, pero después va a venir al mundo, va a pisar este mundo y va a destruir a sus enemigos. Va a poner fin a la muerte, va a poner final al terror, a la muerte, al odio, al dolor, a todo. Satanás, todo lo que es el mal y las tinieblas será destruido en el lago que arde para siempre. Y todos los que han creído en Él entrarán a la eternidad en una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Otra cosa que tenemos muy claro es que Cristo volverá a por su iglesia. ¿Leímos ahí algún texto? Los que tomasteis nota, ¿apuntasteis ahí versículos? ¿Qué apuntasteis ahí? Cuando digo Cristo volverá por su iglesia, es que dudo, creo, me parece que no os dije textos, porque ya estábamos al final y no nos daba tiempo. Vale, pues en ese punto, Cristo volverá por su iglesia. Os dejo algún versículo para que, aunque yo sé que sabéis, pero que recordemos las promesas de Jesús, de que Él va a venir a buscarnos. Y si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan 14, voy a leer el versículo del 1 al 3. Jesús lo prometió y lo dijo de una forma muy firme. Mira aquí en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí se está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Vendré y os tomaré a mí mismo. Él quiere tenernos a su lado porque nos ama. Evidentemente, cuando tú amas a alguien, quieres estar al lado de la persona a la que amas, quieres compartir con esa persona. Y aunque en espíritu el Señor está con nosotros porque tenemos el Espíritu Santo morando dentro, pero Él anhela ese momento del reencuentro, donde cara a cara le veremos y podremos compartir con Él, con nuestro cuerpo glorificado, con nuestro cuerpo ya transformado. También en Hechos 1:11, después de que Jesús es alzado a los cielos, desaparece entre las nubes, los creyentes dice que se quedaron con los ojos mirando en las nubes al ver desaparecer a Jesús, y dice que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo prometió Jesús, lo prometieron estos dos varones con vestiduras blancas. Algunos dicen dos ángeles, no dice ángeles, dice varones, y por lo tanto podrían ser dos varones con vestiduras blancas. Dices que los ángeles visten de blanco. También los creyentes en la eternidad se habla que vestimos de blanco. Además, ahora no me voy a parar a esto de los dos testigos, pero estos podrían ser los dos testigos de Apocalipsis y también podrían ser los dos que se aparecieron en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías. Son los dos testigos, los dos varones, las dos personas que de alguna forma u otra representan la ley, los profetas, y siempre rodearon la vida de Jesús aquí en la tierra. Pero bueno, esos paréntesis. Lo que estamos viendo es que Jesús prometió y la Biblia promete que Él vendrá a buscarnos. Primera de Corintios 15, versículo 50 al 58. Primera de Corintios 15, 50 al 58. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, cuando se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y los que estén vivos en ese momento seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Eso lo dice en Isaías 25:8. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y eso lo dice en Oseas 13:14. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí se describe lo que hemos hablado, el momento de que el Señor Jesús lleva a la iglesia con Él. Se habla de que todos los que durmieron resucitan, resucitan para reunirse con Cristo en las nubes, y los que estén vivos en ese instante serán transformados. Y dice que esto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tardas tú en parpadear una vez? Constantemente estamos parpadeando. Y ni siquiera es un segundo, es menos de un segundo el parpadeo. Así será el arrebatamiento. O sea, estamos aquí, si fuera en este instante, estaríamos hablando y de pronto ¡fum!, desapareceríamos. Y solo uno o dos se quedarían aquí, los demás nos iríamos todos. No he mirado a nadie, ni he aludido a nadie. Espero que no, lo digo así para que reflexionemos, pero espero que todos los que estamos aquí, es más probable que alguno que está en casa se quede, pero los que estamos aquí yo creo que... No, lo digo porque hay mucha más gente en casa, aquí somos un grupo más pequeño, no lo digo por nada, no lanzo indirectas ni nada. Primera de Timoteo 4, 16. A ver. No, primera, esto no es Timoteo.
Esto es Tesalonicenses. A ver, espera. Primera de Tesalonicenses 16 y 17. 4, 16 y 17. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. No sé por qué tengo yo aquí apuntado Primera Timoteo. Estaría tomando notas y pensando en otra cosa. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿A que están claros estos textos? Nos explica lo que va a ocurrir. Y eso ocurrirá, pues, seguramente pronto, porque el mundo se está preparando para los últimos días, los últimos tiempos, como hablábamos la semana pasada. Bien, estamos viendo lo que tenemos claro. Hemos dicho, Dios es soberano, los tiempos están en su mano. Tercero, Cristo volverá por su iglesia. Cuarto, Cristo gobernará. Cristo vendrá a la tierra para gobernar en la tierra. Hay un tiempo que es bastante misterioso, no tenemos mucha información sobre él, es lo que se denomina el milenio, 1000 años. Pero la Biblia habla de eso, así que por lo tanto, si la Biblia dice que Cristo vendrá y todos nosotros vendremos con él a la tierra y Satanás será atado por 1000 años y Cristo gobernará en la tierra por 1000 años, pues eso va a ocurrir, aunque no tengamos muchos datos ni tengamos respuestas del por qué tiene que suceder eso, etcétera, pero va a ocurrir. Y os dejo algunos versículos. Isaías 9, 7. Isaías capítulo 9, versículo 7 dice: Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y estas profecías que hablan del reinado de Cristo, evidentemente no solo se limita el reinado de Cristo a 1000 años, sino que 1000 años en la tierra, pero su reinado se prolonga, no tendrá fin. Reinará por siempre, para siempre, por la eternidad. Por eso Pablo decía en Tesalonicenses, y estaremos siempre con el Señor. Siempre quiere decir siempre. No habrá un fin. Viviremos la eternidad junto al Señor. Yo sé que estos conceptos nos cuesta de asimilarlos, porque estamos en un cuerpo humano que tiene un comienzo y tiene un fin, y todas las cosas a nuestro alrededor comienzan y terminan, pero hay algo lógico y algo que nos dice que sí, que tiene que ser así, así que lo creemos y lo aceptamos y lo recibimos, claro. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el fin de este tiempo y el comienzo de la eternidad, donde Cristo reinará para siempre. Si miras ahí en el capítulo 21 de Apocalipsis también, versículo 22... en adelante, dice, y no vi en ella templo, está hablando de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que desciende del cielo, y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen por ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas, de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Y voy a seguir leyendo hasta el versículo 5 de este capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Cristo reina, y ahí también dice que nosotros reinaremos juntamente con Cristo. Y otra cosa que tenemos clara es que habrá un juicio final, o sea que todos los seres humanos tendrán que dar cuenta ante Dios. Aquí ya hemos leído que solo podrán entrar en la eternidad en esta ciudad santa aquellos que estén inscritos en el libro de la vida. Si estás inscrito en el libro de la vida, tú no tienes que pasar por el juicio de las obras, porque Cristo ya pagó por tus pecados. Pero si tú no has creído en Jesucristo, tus obras serán juzgadas, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 20, en el versículo 11 al 15, ahí está descrito este juicio ante el gran trono blanco. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los postreros tiempos es un concepto que aparece por toda la Biblia, pero en el Nuevo Testamento especialmente estuvo siempre relacionado con la venida de Cristo. Cristo volverá, y cuando Él vaya a volver, los tiempos que preceden a ese instante son los últimos tiempos. Aunque, recuerda, como dijimos la semana pasada, cada día es el último día, porque no sabemos si mañana viviremos. Cada día la persona tiene que reflexionar que es el fin. Y otra cosa, se habla de últimos tiempos también, sobre todo en el Antiguo Testamento, refiriéndose desde el momento en el que Cristo viene a la tierra como hombre, su primera venida, y el establecimiento de la Iglesia. Ese es el periodo que determina ya los últimos tiempos de toda la historia de la humanidad. Y, o sea, estamos ya en los últimos tiempos. Y si realmente las señales que vemos son de las que Jesús habló, pues entonces ya son los últimos tiempos, pero ya es como cuando ves la higuera y dices ya se acerca el buen tiempo, el verano, pues cuando vemos las señales decimos ya se acerca el momento de que Cristo nos lleve con Él. En Hechos capítulo 2, versículo 17, dice, y en los postreros días, ahí está la expresión, los últimos tiempos, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y eso se estaba refiriendo a este instante en el que el Espíritu Santo había venido sobre los creyentes y hubo manifestaciones sobrenaturales para inaugurar ese momento único en la historia. Nunca antes había ocurrido que el Espíritu Santo viniese sobre todos los que creían y viniese para quedarse en el corazón de cada uno, en el espíritu de cada uno. Entonces esto se cumplió. Lo digo, aclaro esto porque algunos dicen que se refiere ya cuando estamos a punto de ver a Jesús que viene, y por eso algunos usan más la profecía, los sueños, he tenido sueños, os digo palabra profética y tal. Y no, Pedro está dando su mensaje y se está refiriendo a este momento. O sea, está diciendo, estos que habéis escuchado hablando en lenguas y no están borrachos, aunque sea la primera hora de la mañana, es que el Espíritu Santo los ha llenado porque dijo el profeta, y entonces cita. O sea, ahora se está cumpliendo lo que dijo el profeta, y desde entonces se ha venido cumpliendo lo que el profeta se dijo.
hay revelación, hay predicación, la palabra de Dios nos habla. Y especialmente en los primeros días hubo el cumplimiento de lo que ahí se anunció. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos postreros tiempos, ¿a qué se refiere al decir los postreros tiempos? A ese instante, al momento en el que la Biblia se está escribiendo, el momento en el que Cristo ha venido como hombre, se ha instituido la Iglesia. Al periodo de la Iglesia se la llama los postreros tiempos. En estos postreros tiempos, dice ahí, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, vuelvo allí a 1 de Juan 2, 18, donde estamos. Desde ahí partimos. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y vamos a hablar del anticristo, que es el tema que surge aquí en este versículo. Aquí dice que sabemos que estamos en los últimos tiempos porque han surgido muchos anticristos. Y dice que el anticristo viene. ¿Notas los tiempos verbales? Por un lado dice que el anticristo viene y por otro lado dice que ya han venido muchos anticristos. O sea, hay una diferencia entre el anticristo y los anticristos. Vamos a tratar de ir explicando todo eso. Primero déjame decirte que la palabra anticristo solo aparece 5 veces en la Biblia y en 4 textos. Uno es este, aparece 2 veces. Y siempre en las cartas de Juan. El otro texto donde aparece es en el 4:3 de esta primera carta de Juan. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. En el 2:22 también aparece: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y en la segunda carta de Juan, versículo 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, aunque es una palabra que se usa mucho y siempre se habla de ese personaje que aparece en Apocalipsis como el anticristo, en realidad es una palabra que no se usa mucho en la Biblia. En la Biblia aparece, repito, solamente se menciona 5 veces en 4 versículos, que son solo en las cartas de Juan. En otros lugares no se habla del anticristo en este término, pero sí que se refiere al anticristo con otros nombres. En Apocalipsis aparece como la bestia, así se le conoce. Y después os voy a dar algunos nombres que aparece también ahí en Daniel, en el libro de Daniel se refiere a él, y os voy a dejar otros nombres. Pero ¿qué quiere decir anticristo? ¿Qué quiere decir esa palabra? Que está en contra. Bien, anti es una preposición griega que significa contra o en lugar de. Entonces puede significar el que se opone a Cristo, el que está en contra de Cristo, o el que trata de ponerse en el lugar de Cristo, que en cierta medida tiene un significado similar, porque el que usurpa a Cristo está en su contra, evidentemente. El que trata de ponerse en el lugar de Cristo y decir yo soy el Cristo, está actuando en su contra. Entonces esa partícula griega que significa oponerse, o sea, estar en contra o en lugar de, pues tiene el cumplimiento, en este caso, en la persona de un ser que tendrá un nombre propio en los últimos tiempos, pero que su espíritu ya ha estado desde el principio de los tiempos sobre la tierra. Si decimos que Cristo es la encarnación de Dios, el anticristo es la encarnación de Satanás, del diablo. Y Juan dice que ya ha habido muchos anticristos. Dice han surgido muchos anticristos. Y eso es cierto, solo tenemos que mirar a la historia. Desde Faraón,
pasando por Herodes y otros muchos personajes hasta fuera de la Biblia. Podíamos mencionar, hubo un personaje que se llamó Antíoco Epífanes, que reinó en Siria, era rey de Siria en el año 168 a.C. No aparece en la Biblia porque apareció en ese periodo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí hubo 400 años en los que no hubo revelación, no se escribieron libros en la Biblia. Y en ese periodo pasaron cosas, y una de estas cosas fue la aparición de este personaje, el rey de Siria, que se llamaba Antíoco Epífanes. Y trató de hacer todo lo posible, todo lo que estuvo en su mano para eliminar el judaísmo. Quería exterminar el pueblo de Dios. ¿Y qué era eso sino impedir que Cristo viniese? Porque aún no había venido Cristo. Y si se elimina a la raza hebrea, no se puede cumplir la profecía de la venida de Cristo. Es lo mismo que intentó Herodes, pero Herodes ya supo que Jesús había nacido, no lo pudo impedir, pero ¿qué trató de hacer Herodes? Matar a Cristo cuando era un bebé. Si lo matamos, ahí se termina todo. Esos son los anticristos que Juan se refiere que han habido ya en el mundo y que aún han seguido habiendo después de Juan, porque aún podríamos hablar en los tiempos de la persecución romana de Nerón y otros emperadores, o incluso en personajes tan conocidos como Hitler, ¿no?, que ya son más recientes en nuestra historia. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes para recibir el título de uno de los anticristos? Bueno, pues al tratar de eliminar al judaísmo, invadió Jerusalén, mató a miles de judíos y otros miles fueron vendidos como esclavos. Y además de eso, pues, él se propuso exterminar hasta el último judío. Si tú estabas circuncidado y tenías un ejemplar de la ley en tu casa, eras reo de muerte. O sea, eso era un crimen. Si estabas circuncidado y poseías alguna copia de la ley o algún fragmento de la ley, tenías que ser ejecutado, tenías que morir. Era el peor crimen para él, ¿no? Entonces, en Jerusalén, en el templo de Dios, él levantó un altar grande a Zeus y él sacrificaba cerdos en ese altar. Entonces puedes imaginarte para los judíos lo que eso representó. El hecho de que el templo de Dios fuese ultrajado de esa manera, se levantase un altar a un dios pagano, a Zeus, y aún se llegasen a sacrificar animales impuros como los cerdos en ese lugar. Y las cámaras del templo de Jerusalén se convirtieron en burdeles públicos. Ahí iban los hombres a buscar a prostitutas y tener relaciones con ellas. Eso dentro del templo de Dios, imagínate, ¿no? Entonces por eso se habla de este hombre como una figura del anticristo que vendrá más adelante. En Daniel, en el libro de Daniel, las profecías de Daniel son muy significativas en todas estas cosas y esto ya se cumplió. Mira, si miramos Daniel capítulo 11, coincide que los alumnos del Seminario Bíblico de Fe están estudiando Daniel y que también los jóvenes están estudiando Daniel. Y nosotros estamos ahora mencionando a Daniel. En Daniel capítulo 11, versículo 31, dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, esto ya se cumplió cuando Antíoco Epífanes lo hizo. Pero estas profecías, como no solo hablan de un acontecimiento en un hombre determinado, sino que están hablando del espíritu que llevó a ese hombre a hacer eso y que ese espíritu, cuando murió Antíoco Epífanes, el espíritu permaneció porque le pertenece a Satanás y Satanás volverá a levantar otros hombres que harán lo mismo. Esta profecía también va a tener cumplimiento en los últimos días, cuando el anticristo, así en mayúscula, o la bestia, como denomina Apocalipsis, instaurará un gobierno único mundial y volverá a profanar el templo. Por eso las profecías apuntan que el templo será reconstruido en los últimos tiempos. Es una de las señales, de las poquitas señales que faltan por que se cumplan. La reconstrucción, la creación del tercer templo. Hasta ahora no han podido, los judíos quieren construirlo, pero no han podido,
¿Por qué? Porque el lugar donde va el templo no pueden ponerlo en otro sitio, sino en el que estaba establecido donde ya estuvieron los dos primeros templos, que es un espacio que hay en la ciudad de Jerusalén donde actualmente hay una mezquita árabe de las más importantes, la mezquita de la Roca. Entonces, no pueden derribar la mezquita para construir un templo. Sería una declaración de guerra a todas las naciones árabes, inclusive aquellas que simpaticen con Israel. Actualmente hay algunas naciones árabes que simpatizan con Israel, tienen relaciones por lo menos. Ahí vimos el otro día la fotografía en los Emiratos Árabes, con un espacio, un recinto, con una iglesia cristiana, una mezquita árabe y una sinagoga judía en el mismo espacio para compartir culto, cada uno en su religión, ¿no? Entonces, el ecumenismo ya es real, la unión. Y el anticristo, la bestia de Apocalipsis, se va a manifestar, su gobierno va a tener una duración de 7 años y los 3 años y medio primeros se va a manifestar como un hombre de paz, va a engañar al mundo, va a mostrarse como favorable a los judíos, va a estar ahí hablando con unas palabras como muy bondadosas, pero a los 3 años y medio se va a demostrar su verdadera naturaleza, que es la esencia pura del mal y un ser sanguinario, totalmente cruel, sin pizca de compasión, y va a perseguir a todos aquellos que no le rindan culto y adoración a él, y va a asesinar a todos aquellos que no crean en él o que crean en otros dioses. Eso se va a producir en los últimos tiempos. Estoy en Daniel 11, mira en el versículo 31 también. Hemos leído el 31 lo hemos leído. Mira el 12:11, capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahora después os voy a hablar un poquito más de esto, de la profecía de las 70 semanas de Daniel, aunque no vamos a profundizar mucho en ello porque nos faltaría tiempo, pero os voy a mostrar un poquito ahí lo que dice esto. Pero os estoy diciendo que todas estas profecías ya se cumplieron, pero apuntan a que se volverán a cumplir. Tienen un doble cumplimiento porque el anticristo ha venido y muchos anticristos ya se han levantado. Ese es el espíritu de Satanás en el mundo. Hombres que Satanás controla, usa, manipula para que hagan la obra que Satanás quiere contra todo aquello que es de Dios. En los evangelios también se habla de esto, te leo ahí un par de textos. Uno está en Marcos, capítulo 13, versículo 14. Marcos 13, 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bien, hemos dicho que Antíoco Epífanes vivió antes de Cristo, ¿verdad? O sea que se cumplió lo que había dicho Daniel. En el año 168 a.C. se cumplió la profecía de Daniel, pero te das cuenta cómo Jesús nos da la autoridad para decir, pero esto se volverá a cumplir. ¿Por qué? Porque Jesús dice, cuando oigáis, y lo pone en tiempo futuro, cuando oigáis que esto vuelve a ocurrir, entonces sabed que el tiempo está cerca. Claro, ya estamos en el fin de los tiempos. Cuando esto ocurra sobre la tierra, ya será el momento del fin. En Mateo 24:15, ahí también se habla de lo mismo. Mateo 24:15, ese capítulo que nos apunta más señales acerca del fin, pero ahí también Jesús refirió, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. O sea, es el fin, ya no habrá tiempo para más, no habrá tiempo para intentar ponerse a salvo. Digo que la construcción del templo es uno de los eventos, una de las profecías de las pocas que faltan por cumplirse. Pero eso no quiere decir que nosotros lo veamos. O sea, me explico, el arrebatamiento de la iglesia podría producirse antes de la construcción del tercer templo. O no, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque dice ahí que, como os he dicho, que el anticristo en los 3 años y medio primeros de su reinado se va a mostrar favorable al pueblo judío. Va a hablar de paz entre judíos y árabes y podría ser
precisamente el anticristo el que diese la oportunidad de que se construyese el tercer templo. Construir un templo como el de Jerusalén, en la actualidad en pocos meses se puede construir. De hecho, según algún oficial del ejército israelí, dice que en 3 días pueden construir el templo. Lo tienen todo preparado, programado, las piedras numeradas, todo el plan de acción está bien estudiado, ensayado y determinado, y porque ellos esperan que pase algo. Los judíos esperan que un día pase algo, que yo que sé, que haya un terremoto y la mezquita de la Roca se derrumba, un misil perdido que impacte sobre ella. Ellos tienen la esperanza de que va a pasar algo, y como un día la mezquita se caiga, cuando el mundo árabe reaccione, ya tenemos el templo construido nosotros. Así está el proyecto hecho. Entonces, pues ahí está. Si lo vemos nosotros con nuestros ojos, pues sabemos ya que estamos ahí, a las puertas. Pero no es determinante. A lo mejor se construye cuando la iglesia ya haya sido arrebatada. Y no, quizás lo estamos esperando y no lo veamos. O lo veamos sí, pero desde los cielos, ya con el Señor, en las nubes. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y os leo este otro texto, que es otro de los que hablan. Las 2 cartas a los tesalonicenses tienen, el tema principal es este, acerca de la venida de Jesús. Y dice en Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, habían llegado cartas falsas a las iglesias, a Tesalónica había llegado cartas falsas diciendo, Cristo ya viene dentro de un mes, no sé qué. Y Pablo les dice, no os dejéis perturbar, no creáis estas cosas. Porque dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el fin, el hijo de perdición, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está el significado del anticristo, lo que hemos dicho. Está en contra de Dios y todo lo que es de Dios y se hace pasar por Dios. Anticristo significa estar en contra o usurpar al propio Cristo. Y dice versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando del anticristo, la bestia, el hijo de perdición o ese inicuo, como él ha dicho aquí. Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, si por Satanás fuese, ya estaría actuando en el mundo, pero hay quien lo detiene, porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Bien, en este texto también se nos da algunos datos acerca de cómo será el carácter de este hombre al que llamamos anticristo. Dice que será alguien que viene por voluntad de Satanás, o sea, es un hombre que va a ser controlado, la encarnación, entre comillas, ahora después explico, de Satanás en la tierra. Y también dice ahí que vendrá con gran poder, señales y prodigios, pero añade mentirosos. O sea, todo lo que este hombre mostrará será un engaño al mundo, pero al mundo lo sorprenderá, el mundo se maravillará. Dirán, wow, no hay nadie como la bestia, ni nadie como quien representa a la bestia. Así el mundo dirá en ese tiempo. Sí. Es probable que antes de ser arrebatado veamos al anticristo, los cristianos que estén aquí. Sí, conocerle como el anticristo ya es posible, claro. Porque también dice en un pasaje que incluso a los escogidos intentará engañar. Sí,
Sí, pero bueno, igual no se está refiriendo en el tiempo de su reinado, sino, bueno, recordad que en el tiempo del anticristo va a haber gente que va a creer, se van a convertir, ¿vale? Entonces, el espíritu del anticristo ya ha estado intentando aún en los escogidos engañarlos, ¿no? Por ejemplo, a los efesios Pablo les habló así, y fue en el tiempo en el que vivía Pablo. No estaba el anticristo, pero sí el espíritu del anticristo, ¿no? Y cuando en y cuando en el Nuevo Testamento se habla de eso, de que en los postreros tiempos se levantarán muchos, no está hablando exactamente del anticristo, sino de ese espíritu del anticristo, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos, que aparecen y han aparecido y tratan de engañar aún a los escogidos de Dios, ¿no? Pero en los tiempos en los que se manifieste el anticristo, pues evidentemente yo respeto las ideas de que la Iglesia pueda ser arrebatada a mitad de la tribulación, lo respeto. E incluso respeto a aquellos que dicen que será arrebatada al final de la tribulación, pero no es lo que vemos en Apocalipsis. Apocalipsis nos marca cronológicamente los sucesos de ese tiempo del fin. Entonces tú abres Apocalipsis y tienes los 3 primeros capítulos. Capítulo 1 es la introducción y una parte clave en el libro que es un retrato de Cristo en su gloria. O sea, el capítulo 1 es la introducción al libro, explicando que Juan ha tenido la revelación, etc. Y vi a uno que estaba sentado y entonces describe a Jesucristo. Y ahí se dan una serie de rasgos y características que pertenecen a Jesucristo. Y ese cuadro descriptivo es clave para identificar después a Cristo cuando aparezca a lo largo del libro de Apocalipsis, porque no se dice y vi a Cristo, sino que vi a uno, y si se dan algunos de los rasgos que Juan identificó a Cristo en el capítulo 1, ahí ya lo identificamos. O sea, el mismo libro establece las leyes de la hermenéutica para saber interpretar en qué momento vuelve a aparecer Cristo en el libro. Capítulo 2 y 3, mensaje a las 7 iglesias. O sea, este es un mensaje para la iglesia. Y 7 iglesias nos está sugiriendo que aquí están representado el carácter de la iglesia a través de todos los tiempos. Siendo la iglesia de Éfeso, la primera iglesia representaría la iglesia del primer tiempo, y siendo la Odisea, que es la 7ª iglesia, el carácter de la iglesia de los últimos tiempos, cuando Cristo vaya a venir y vaya ya a suceder todo esto. Y ahora digamos que la revelación comienza desde el capítulo 4 en adelante, porque dice Juan, después de esto, después de haber escuchado el mensaje a las iglesias, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí comienza la revelación. Apocalipsis significa revelación, recuerda. Es una palabra griega, apocalipto, que significa literalmente revelación. Correr el velo, descubrir algo que estaba oculto. Eso es lo que significa Apocalipsis. Sube acá y Juan es llevado al cielo y comienza a ver las cosas del fin de los tiempos. Entonces, ya en este capítulo 4 se nos describe a los seres que están ya en la presencia de Cristo, están con Cristo, y ahí ya están descritos los creyentes. Ahí ya está la iglesia. Entonces, por lo tanto, la iglesia ha tenido que ser arrebatada antes de este momento, antes de que ya comienzan los 7 años del fin, porque aquí está reflejada la iglesia. Se habla de ancianos, se habla de seres vivientes y se habla de una multitud de mensajeros. Y uso la palabra mensajeros para no confundirte, porque si digo ángeles, en tu mente, en tu subconsciente, aparece la imagen de un ser con alas, vestido de blanco, según la imagen que tú has visto en el arte, en un cuadro, te lo imaginaste, lo viste en una película. Y ángel no significa ángel de los cielos. Ángel, a secas, significa mensajero. Si dice ángel de los cielos, quiere decir mensajero de los cielos. Si dice la Biblia ángel de Dios, significa mensajero de Dios. Si dice ángel creado por Dios, está hablando. Pero cuando la Biblia habla mensajero, tienes que ver el contexto, a quién se refiere. Porque se puede estar refiriendo a hombres. De hecho, en muchos pasajes del Nuevo Testamento, Reina Valera tradujo mensajeros, tradujo la palabra griega ángel y puso mensajeros, porque el traductor tenía claro que se está refiriendo a unos hombres.
Y cuando no lo tiene claro, pues deja la palabra ángel y que ya los intérpretes pues ya interpreten. Y en Apocalipsis no se tradujo, se dejó ángel siempre o ángeles. Pero ¿cómo sabemos que somos los creyentes? Porque lo dice ahí. Y lo dice en el capítulo 5 y lo va a ir diciendo a lo largo de todo el libro en pequeños detalles que aparecen por ahí. ¿Cómo sabemos que son los creyentes, la iglesia arrebatada? Porque están cantando un nuevo cántico, 5:9. Capítulo 5, versículo 9. Están cantando un nuevo cántico. ¿Y qué dice la letra del cántico? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, escucha lo que dice ahora, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿A quién está describiendo ahí? Son los creyentes. Los ángeles jamás pueden hablar así. Hasta Hebreos lo dice. ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? No, está hablando, los que están hablando aquí adorando son creyentes, no es una multitud de ángeles de los cielos, como muchos ya lo leen y simplemente lo deciden así. No, si esos son los ángeles de Dios. ¿Dónde dice que son los ángeles de Dios? Me he pasado días enteras buscándolo y no lo he encontrado. No, están hablando los creyentes. Tú con tu sangre nos has redimido. Cristo no murió por los ángeles de los cielos. Y los ángeles de los cielos no fueron tomados de toda lengua, pueblo, linaje y nación. Ni tampoco se dice de los ángeles que vayan a reinar juntamente con Cristo, ni que sean reyes y sacerdotes. No, está hablando de los creyentes. Para mí el fin de la discusión está aquí, al principio de la revelación. A partir de aquí, la iglesia ya está presente todo ese tiempo. Entonces, claro, también están esos matices. En Apocalipsis ya no se habla de iglesia. Desde el capítulo 3 ya no se habla de iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está en el mundo. Y así podríamos ir viendo detalle tras detalle, detalle tras detalle. Cuando estudiamos Apocalipsis en profundidad, de vez en cuando nos surge una característica nueva y decimos, mira, esto confirma que la iglesia está ahí en los cielos. ¿Por qué no se habla de la iglesia? Porque ya fue arrebatada. Pero se habla de creyentes, sí, y se refiere a ellos de diferentes términos, los mártires de la fe, de este tiempo, se utilizan otros términos. ¿Por qué? Porque el concepto iglesia ya pasó. ¿Por qué antes en el Antiguo Testamento no se hablaba de iglesia, se hablaba de pueblo de Dios? Porque era otro tiempo. Desde la venida de Cristo hasta que seamos arrebatados es otro tiempo, el tiempo de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, será otro tiempo, ya no se habla de iglesia, se habla de los mártires que creen, de los que creen en ese tiempo, los sellados, se habla de ellos como los sellados en sus frentes con el sello de Dios, etcétera, etcétera. El milenio será otro tiempo muy desconocido, porque ahora no tenemos respuestas para todo, pero nos determina otro tiempo histórico que también ocurrirá y será muy peculiar, muy distinto a todo lo anterior, porque Cristo reinará en la tierra y nosotros estaremos reinando con Cristo en ese periodo. Y dice que en ese periodo no habrá muerte violenta. No, ¿por qué? Porque Cristo reinará. Satanás está encadenado durante 1000 años. Después de los 1000 años será desatado. Dice, para engañar a las naciones. No me preguntéis por qué y cómo será. Es que no tenemos datos. Os podría decir cosas, pero serían simplemente hipótesis y no sabemos. Entonces, en Apocalipsis, ya que estamos ahí mirando en Apocalipsis, pues en Apocalipsis al anticristo se le llama la bestia. Lo vemos en el capítulo 13, versículo 1, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y ahí incluso, si siguiéramos leyendo, podríamos buscar los paralelismos con las profecías de Daniel y todo eso. Adelante. Tú dices que va ocurriendo todo correlativamente, ¿no? Uh-huh. Lógicamente. Sí. Vale. Va habiendo una serie de sucesos y en el capítulo 7 dice, en el versículo 9, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos. Uh-huh. Y lenguas, de referencia, que estaban con ropas blancas. Sí. Y con palmas en las manos. Sí. Vale, aquí esto es la iglesia también. Sí, claro. Pero
pero ¿por qué la describe de esta manera en este punto y antes no la describe así? Porque habla de seres vivientes, habla de tronos, o sea, habla como de cosas muy abstractas, Juan, ¿no? Sí. La visión que él tiene, Sí. ve cosas como que un poco, no sé, como abstractas y él las describe de esa manera. Sí. Sin embargo, aquí sí que hay una descripción más exacta de lo que sería la Iglesia. Sí, porque Juan lo que está haciendo va describiendo lo que va viendo en cada momento. Y aquí describe una escena. En Apocalipsis hay varios, vamos a llamarlo así, varios cultos de adoración, de alabanza. Hay varios momentos en los que Juan dice, y miré y vi, en aquel caso anterior, no utiliza la expresión una multitud vestida, pero estaba hablando de seres vivientes, de ancianos, bueno, también habla de los vestidos de blanco, todo esto, ¿no? Entonces Juan está describiendo lo que está viendo en cada momento. Y la Iglesia en ese momento se va a ir mostrando de diferentes maneras. Estamos hablando de cosas que ni hemos visto ni nos podemos imaginar. Entonces, lo que Juan está haciendo es un esfuerzo titánico para tratar de describir algo que nadie ha visto nunca. Por eso, lo que más hay en Apocalipsis son símiles. Y miré y vi era como, y los vi eran como, y los seres vivientes tenían semejanza de, y todos son símiles, símiles, símiles. O sea que al hablar del símil nos podemos imaginar cada uno de una manera lo que Juan está describiendo. Entonces, al comienzo, él ve la escena de los cielos y ve a los creyentes, voy a tratar de explicarlo así de una forma sencilla, porque si no nos tendríamos que ahora poner a leer versículos y estaríamos 2 horas aquí. Entonces, Juan ve la escena de los cielos y ¿qué está viendo? Está viendo a los creyentes organizados de formas que hoy en día no entendemos, ocupándose en diferentes tareas que, vamos a decir, el Señor nos ha encomendado en ese tiempo. La Iglesia es la Iglesia. Tiene una serie de privilegios y responsabilidades que no tienen, por ejemplo, los ángeles de los cielos. Por ejemplo, cuando dice ahí que había unos seres vivientes, esto ha hecho correr ríos de tinta. Unos lo han explicado de una manera, otros han imaginado otra cosa, otros han dicho. Pero si esos seres vivientes son de los que forman parte de esta adoración celestial del capítulo 5 y están diciendo, tú con tu sangre nos has redimido, son creyentes. Solo que en los cielos los creyentes están organizados de diferentes formas. Y hay una forma de organización de los creyentes que son seres vivientes. Dice que tenían ojos por dentro, por fuera, porque ahora nos tendríamos que ir a ver las profecías de Jeremías y tendríamos que ver allí cómo se explica y tendríamos que... Y claro, esto es amplio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué quiere decir eso? Ruedas dentro de ruedas, con ojos por fuera y por dentro, tenían semejanza de hombre, pero también de león. Empiezas ahí a leer y claro, Juan está viendo algo que no sabe explicar. Está tratando de explicar cosas que... Después habla de jinetes. Jinetes también son los creyentes. Después habla de unos ángeles que están volando y están predicando el Evangelio. Y lo predican desde el aire, volando. Están ángeles mensajeros. Son la Iglesia. Los ángeles no han sido nunca llamados a predicar el Evangelio. Eso es cosa nuestra, de la Iglesia. Y así vas viendo escenas y de pronto ve una escena en la que hay una multitud vestida de ropas blancas que están alabando a Dios y le están adorando. Es como cuando, para igual que os podáis hacer una idea, es como cuando dice, miré y vi, y aquí un cordero como inmolado, y sigue hablando, y solamente 2 versículos más abajo dice, miré y vi al león que decía, y yo le diría a Juan, ¿en qué quedamos, Juan, un cordero o un león? Porque no tienen nada que ver. Pero es que de pronto Juan está viendo a Cristo y lo está viendo como león, y lo está viendo otra vez y lo está viendo como cordero. Porque es que Cristo es león y es cordero. Y ahí pues está la Iglesia. De pronto la mira y ve ahí una parte de la Iglesia que es una cosa rara. Hay una unidad especial entre nosotros en los cielos que es indivisible y que nos va a hacer trabajar juntos de tal forma que, ¿cómo lo llamamos a eso? Seres vivientes. ¿Cómo lo vamos a llamar? No sé. Seres vivientes. Caminaban todos en una dirección, pero a la vez parecía que caminaban y tenían por una cara rostro y por otra cara y no sé qué, y está explicando ahí cosas que ya lo vamos a ver cuando estemos allí. Y en otro momento ve a la Iglesia de otra manera y en otro momento la ve de otra, ¿no?
También aparecerán por ahí los mártires, los que han muerto en la tribulación, también aparecen delante del trono, también vestidos de blanco y clamando justicia en la tierra. Entonces, claro, son muchas escenas con personajes distintos, pero más allá de que entendamos no y por qué esto, por lo otro, sabemos que son la Iglesia por las características que tiene. Primero, Daniel, ahí abajo quería preguntar algo. Sí, vamos a tener que estudiarlo otra vez. Es uno de los estudios que hay que ir haciendo de vez en cuando. Juan. Cuando tengamos cuerpos glorificados, más o menos seremos como somos ahora. Lo de las ruedas y todo eso, ahí se supone que está describiendo a no sé cuántos, multitudes de creyentes trabajando juntos, colaborando juntos. Cuando dice ahora en el Nuevo Testamento que todos nosotros somos uno, que somos como un cuerpo, vamos a decir que las cosas que ahora vivimos, lo que ahora predicamos, lo que ahora vemos, es una representación terrenal de lo que es en los cielos. Por ejemplo, la Jerusalén terrenal es modelo, figura de la Jerusalén celestial. El templo de Dios de Jerusalén es modelo del templo celestial. Cuando David recibió los planos para hacer el templo, dice que Dios le mostró el templo que hay en los cielos y tenía que hacerlo como el que está en la tierra. Lo hizo su hijo Salomón. Entonces, todo lo que Dios nos ha transmitido en la tierra es una representación terrenal de lo que será en los cielos. Entonces aquí, cuando hablamos de que todos somos uno, que somos como un cuerpo, miembros los unos de los otros, está describiendo algo que sobre el papel solo es en espíritu, en la práctica no, porque tú tienes tu cuerpo, yo tengo el mío y vamos cada uno, y tú te das un golpe y a mí me puede doler, pero no es lo mismo que lo que está describiendo ahí, que si uno se duele, todos se duelen con él, pero en los cielos, recordad, vamos a tener cuerpos glorificados y eso va a ser distinto, y la unidad va a ser como no nos podemos imaginar ahora. Sí, las ruedas dentro de ruedas, dice que había ojos por dentro, por fuera, por no sé qué, y que tenía apariencia de hombre y tenía apariencia de... y describe ahí diferentes animales y todo. Está describiendo algo que nunca se ha conocido. Y yo la única explicación que puedo darle a eso, si estábamos hablando de que son creyentes, es que Juan está viendo una especie de colaboración unidos, de unidad, de algo en la que trabajamos juntos y nos movemos y hacemos y tal, como nunca antes nos hemos imaginado. No tenemos más respuesta para eso. Me gustaría poderos decir, sí, mira, os voy a y explicaros aquí, pero es que lo que hay es lo que hay, o sea, no hay más. Y ya os digo, han corrido ríos de tinta tratando de explicar acerca de los seres vivientes y todo. Algunos van por lo fácil y dicen son los serafs, son los seres vivientes que había también ahí, que describió el profeta, sí, pero es que el profeta está describiendo los seres vivientes de Apocalipsis. Un seraf es otra cosa. Los serafs son los serafines y literalmente seraf significa serpiente ardiente. Y entonces está describiendo a unos seres angelicales especiales que están en la presencia de Dios y ahí se describen, ¿no? Otra cosa son los querubines, los querubs. Y me sorprende que algunos maestros tiran por lo fácil y dicen un querub es otra especie de ángel. Pero no tiene por qué, porque la palabra querub en hebreo significa imagen inanimada. Y dice, pero es que en la tapa del arca de la alianza hay dos querubs. Sí, claro, dos imágenes inanimadas. Tienen forma de ángeles, sí, pero no quiere decir que sean ángeles. O sea, una cosa es decir, es un querub. ¿Qué es un querub? Una imagen inanimada, no tiene vida, está ahí. La Biblia dice, no te harás imagen de lo que hay arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Sería un poco contradictorio haber hecho una imagen de unos ángeles que existen y los pone ahí. No, simplemente son imágenes inanimadas, son un símbolo. No representan a un personaje determinado, eso es un querub. De ahí a decir que un querubín un querub es una especie de ángel, me sorprende mucho porque no hay base en la Biblia para decirlo. Yo ni afirmo 100% una cosa ni la otra, pero algunos sí afirman 100% y no podemos hacer eso.
Simplemente podemos decir lo que sabemos y no sabemos todo. Entonces tenemos que respetar lo que sabemos. Bueno, vamos a tener que terminar. Ya ha habido muchos anticristos con un mismo espíritu. ¿Sabéis acerca de Nerón, que antes lo he mencionado? Surgió una leyenda en los tiempos posteriores a Nerón, cuando Nerón falleció. A la leyenda se la llamó el Nero Redivivus, que quiere decir Nerón resucitado, porque dijeron que Nerón no estaba muerto, sino que había ido a Partia, y los romanos decían que volvería con las hordas partas para lanzarse contra sus enemigos. Eso incluía a los cristianos, claro. Partia es una región de la antigua Persia. Y entonces, pues ahí siempre ya hubo muchos anticristos. Y Nerón, evidentemente, no volvió, pero su espíritu, no el suyo, sino el espíritu del anticristo que le dominó en ese odio contra los cristianos, pues sí que va a volver, claro. Ya volvió y seguirá volviendo, hasta que aparezca el anticristo. Bueno, nos quedan cosas en el tintero, así que la semana que viene nos vamos a quedar todavía en el versículo 18, porque el anticristo, la bestia, tiene mucho de qué hablar, así que vamos a seguir hablando. Os había prometido que os hablaría un poco de las 70 semanas de Daniel y no lo hemos hecho, entonces pues ya lo dejamos para el próximo martes, si Dios quiere. Que el Señor os bendiga, los que estáis en internet. Nos vemos mañana 9 de la noche y los demás que estamos aquí, pues que Dios os bendiga también, y algunos que os vais a poder quedar, oraremos un ratito juntos.